Estimados estudiantes, continuamos con nuestro módulo de instalación y configuración de sistemas manejadores de base de datos. Y en este módulo vamos a hablar específicamente de ellos, de los sistemas manejadores de base de datos. Partamos diciendo algunos aspectos importantes. El sistema de gestión de base de datos es esencial para el adecuado funcionamiento y manipulación de los datos contenidos en la base. Es de tener claro que este consta de un conjunto de programas, procedimientos, lenguajes que suministran tanto al usuario no informático como a los analistas, tanto programadores o administradores, los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Algunas de las funciones que podemos determinar de los sistemas gestores de base de datos son las siguientes. 1. En primer lugar, nos permite el hecho de poder hacer una descripción que incluye la descripción de los elementos de los datos, de su estructura, su interrelación, sus validaciones, tanto a nivel externo como lógico e interno. Esta descripción es realizada mediante lo que se conoce como lenguaje de definición de datos o lenguaje de descripción de datos. De ahí la manipulación es lo que nos permite el hecho de buscar, añadir, suprimir y modificar los datos contenidos en la base de datos. La manipulación misma supone el definir en primera instancia los criterios de selección, definir la estructura lógica a recuperar, acceder a la estructura física. Esta manipulación es realizada mediante lo que se conoce como lenguaje de manipulación de datos, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de las prácticas que hemos hecho en este ciclo. Utilización. En el caso de la utilización permite acceder a la base de datos, no al nivel de los datos, sino a la base como tal, para lo que reúne las interfaces de los usuarios y suministra procedimientos para el administrador que nos permite tener una adecuada administración de la base. Es ahí que podemos definir algunas tareas específicas de los sistemas gestores de base de datos. Veamos. Interacción con el manejador de archivo. Lo que nos permite a la larga el sistema gestor es poder tener esa interacción tanto con el sistema gestor de base de datos con el archivo donde se están alojando los datos que nosotros estamos ingresando en nuestra base de datos. Entonces él hace esa interacción específica para poder ya sea guardar, eliminar, recuperar o actualizar la información. También una de las tareas principales que se menciona también en la función es el hecho de implementar la integridad. Sabemos que la información es uno de los bienes o activos más valiosos de una organización. Por lo tanto, un sistema de gestor de base de datos debe resguardar la integridad de esa información, dado que esa información sirve para la toma de decisiones en cada una de las organizaciones. En tal sentido, una mala decisión puede llevar al fracaso de una organización. Por lo tanto, esa integridad debe ser lo más alta posible para garantizar decisiones acertadas que lleven al éxito a la organización. Además, una de las tareas es la puesta en práctica de la seguridad. Todos los manejadores de base de datos deben garantizar la seguridad de la información, de tal forma que no vayamos a permitir el acceso no autorizado a información confidencial de la organización. Caso contrario, si alguien llega a tener acceso a esa información, esa información puede ser mal utilizada por las personas que ingresen. En ese sentido, es importante que un gestor de base de datos pueda garantizarme la seguridad y evitar el uso malintencionado de la información. También es importante que el gestor pueda hacer respaldo y recuperación. ¿En qué sentido?
Sabemos que en nuestro país vivimos en un sistema eléctrico que tiene una fluctuación de energía bastante alto. En ese sentido, pueden haber fallos a nivel de disco, pueden haber fallos dentro del proceso de instalación del sistema gestor de base de datos, pero es importante poder tener la opción de poder recuperar la información cuando hay una falla de este tipo. Es por esa razón que todo sistema gestor de base de datos tiene que tener la tarea de poder hacer de respaldo de las bases de datos que tenemos, como también la recuperación de las mismas. Al mismo tiempo, es importante tener un control de concurrencia. Sabemos que hoy en la actualidad todos los sistemas son utilizados en web. ¿Qué significa? Que vamos a tener a miles de usuarios conectados simultáneamente a nuestra base de datos. Por lo tanto, él tiene que tener un control de toda esa afluencia que vamos a tener en ella. Por lo tanto, se podría entender como la principal tarea del manejador de base de datos, o por lo menos la más difícil. Cuando varios usuarios están accediendo a la base al mismo tiempo, es posible que la consistencia de los datos no se conserve. Por lo tanto, el manejador debe encargarse de coordinar los accesos de los diferentes usuarios de forma que los datos en la base no se dañen y podamos tener información fidedigna e íntegra. Es por eso que nosotros podemos ver que en el enfoque que nosotros trabajamos actualmente para el diseño de nuestras tablas o base de datos es el enfoque relacional. ¿Qué requisitos debe de cumplir las tablas en la base de datos relacionales? En primer lugar, la tabla puede tener solo un tipo de registro. Cada registro posee un número determinado de campos, cada uno de ellos con su nombre correspondiente. La base de datos tendrá muchas tablas. Dentro de cada tabla, cada campo es distinto. Cada registro de una tabla es único, no hay registros duplicados. Los registros dentro de cada tabla no tienen una secuencia determinada. Se puede crear nuevas tablas relacionando campos procedentes de dos o más tablas existentes. Partiendo de esto, la pregunta sería, ¿cuál sistema de gestor de base de datos seleccionarías? ¿Cuál sistema gestor de base de datos es el más adecuado? En muchas ocasiones es una pregunta a veces difícil de responder, pero esto dependerá de muchos aspectos. Pero es importante que sepamos seleccionar el sistema gestor de base de datos que se adapte al mundo real que nosotros estamos trabajando. Es por eso que para esta semana vamos a hacer una evaluación de gestores, donde vamos a tener las características que se busca en un gestor, por ejemplo, integridad, redundancia, seguridad, concurrencia, estabilidad, robustez, y vamos a ir evaluando a cada uno en base a lo que es cada uno de los gestores. Y posteriormente vamos a agregar tres variantes. Uno, un gestor determinado para proyectos grandes, un gestor determinado para proyectos medianos y un gestor determinado para proyectos pequeños. Estos valores nosotros los podemos ir identificando en base a las características que el mismo proveedor del gestor de base de datos nos da, o a la popularidad o la credibilidad que tiene el sistema gestor. Es por eso que toca investigar cada uno de estos aspectos y vamos haciendo una ponderación de ellos. Dependiendo del gestor, podemos nosotros determinar una escala, ya sea de 1 al 10 o de 1 al 5, dependiendo cómo queramos hacerlo, pero una escala que nos permite ponderar cada una de las características. Una vez ponderada, podemos evaluar algunos aspectos relacionados a la integridad, a la redundancia, seguridad, concurrencia, estabilidad y robustez, que van relacionados al tipo de proyecto o realidad que estamos trabajando. Entonces, para esta semana trabajaremos en
llenar esta tabla para seleccionar el gestor que se adapte al trabajo que cada uno de ustedes están haciendo.